En este encuentro extra de Café Vital vamos a hablar acerca de, bueno, lo que fue noticia entre tantas cosas este fin de semana. Sucedió, esto particularmente ocurrió el día sábado, ¿no? Fue cuando se reportó un hecho en el centro comercial Sambil de la Candelaria en Caracas, para quienes nos ven y escuchan en el exterior, donde, bueno, estaba una pareja perteneciente a, llaman pues la comunidad LGBTIQ+, o personas LGBTIQ+, y bueno, según la versión que estas personas dan, porque tampoco es que hay un video, ¿sabes? Como para objetivamente poder hacer un análisis y dar unas respuestas. La versión de la pareja era que, bueno, que estaban tomados de las manos como otras parejas heterosexuales y recibieron la observación por parte del personal de seguridad de que, bueno, era una conducta no permitida en la instalación, argumentando además, porque bueno, es un lugar familiar y lo que siempre suele decirse en estos casos, sobre todo acá en Venezuela, que bueno, el tema de los niños, las niñas, la familia y todo aquello. Se generó un video que ha sido viral en las redes sociales, muy comentado, inclusive a través de Radio Sintonía 1420 AM está la información y están los comentarios de las personas. Y bueno, evidentemente este tema que de por sí es bastante polémico, pues tiene, digamos, dos visiones, los que apoyan la conducta del centro comercial y los que están en desacuerdo. Sin embargo, hay una manifestación mayoritaria en los comentarios de apoyar esta decisión del centro comercial, argumentándose además nuevamente en el tema de la familia, la moral y la buena costumbre, que se vuelve a citar no solamente en los comentarios, sino en la misma información, pero no fue suficiente, o sea, todo el efecto que ocurrió a nivel del video que montó esta pareja en el momento en que los vigilantes le estaban dando el feedback o la observación, sino que posterior a ello hubo una protesta, esto fue el día de ayer, con pancartas, pitos, varias consignas, bueno, hicieron el reclamo pertinente, argumentando pues que es un gesto de discriminación, pero es que eso no quedó así. Inclusive pues hubo un escenario de violencia entre quienes estaban protestando y quienes están allí y de alguna forma pues no están o se encontraban en desacuerdo, pero eso no fue suficiente, señores. A las horas, el centro comercial eh, coloca allí inserta un comunicado que yo diría, yo no sé al final qué es peor, si el hecho en sí mismo, la protesta o eh, el comunicado del centro comercial Sambil, que bueno, utilizan allí, primero que critican mucho la redacción, sobre todo periodistas, personas muy especializadas en los medios, en las agencias de comunicaciones, critican muchísimo la calidad del comunicado, la redacción y ciertos términos que son contradictorios, porque por una parte ellos dicen literalmente o textualmente no entendemos qué fue lo que pasó, que de por sí la frase en un comunicado no es lo más apropiado, pero indigna además un poco esta respuesta porque en el mismo comunicado, después que dicen que no entendemos qué fue lo que pasó, ellos hablan aquí pues de que ellos no tienen ningún tipo de problema con la diversidad, las diferentes visitas, sino que, bueno, ellos se velan por, nuevamente, el término de la moral y las buenas costumbres. Me perdonan que no le lea en este momento eh, todo el comunicado, pero la conexión de CanTV, que es la que nos permite leer, está en su momento especial, que no nos deja leer, pero bueno, el hecho es, bueno, aquí está el comunicado, nos dicen, bueno, hablan del orden, dice, San Bill es un lugar de esparcimiento para familias enteras, dedicado al respeto de todas las culturas y diversidades, siempre que no atenten contra la moral y las buenas costumbres, especialmente en protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, todos serán bienvenidos y tratados con mucho respeto. Bueno, lo más valioso del Sambil son sus visitantes y a ellos nos debemos. Bueno, el cierre del comunicado. El hecho es que, bueno, esto da mucho para analizar, porque es que aquí en Venezuela definitivamente hay un vacío, lo veo yo así, ya una experta nos lo va a
confirmar o no, de índole legal, porque todo este escándalo ocurre acá en Venezuela. Todo en España, más bien, el escándalo sería que fuese eso, un escándalo, porque realmente es asumido. Entonces, vamos a hablar con la doctora Mariela Molero, la dama del derecho en Venezuela. Me encanta de verdad ese título porque siempre aprendemos con ella acerca de el tema en sí mismo de lo que es la discriminación en nuestro país. Vamos a partir, por supuesto, de esta anécdota, pero vamos a abarcar todo lo que implica este tema y quisiera también aclarar un poco, ¿no? Otros aspectos que se suelen, digamos, confundir. Ante todo, bienvenida, doctora, desde el estado Bolívar, Puerto Ordaz, ¿no? Ciudad Bolívar, que está llenita de agua. ¿Cómo se encuentra? Ciudad Bolívar, bueno, Ciudad Bolívar, exactamente. ¿Cómo está, la doctora? capital del estado Bolívar. Así es. Bella Bueno, región. primero, muy buenas tardes para todos ustedes, gracias a todas las personas que están en cabina. Bueno, ya me siento en casa con Radio Sintonía y Claro, muy especialmente contigo, lo Víctor. es. Un saludo a toda tu audiencia y bueno, muchísimas gracias por permitirme llegar a tus espacios, a tu audiencia con un tema tendencia. Siempre lo va a Sí. hacer porque todo lo que involucra a la comunidad LGBT más Q y algo más, porque algo más. siempre como que se le van sumando consonantes. Sí. Es un tema que es polémico. Y si tú me preguntas abiertamente, ¿hay discriminación en Venezuela? La respuesta es contundente, sí, sí lo hay. Incluso deberíamos hacernos un autoexamen nosotros, cuántas veces hemos sido discriminatorios y cuántas veces nos han discriminado, y es una violencia simbólica porque uno lo pasa desapercibido. Sí. Uno no lo siente así porque, bueno, uno es venezolano y uno es guerrero, pero si uno analiza ciertas palabras para referirse, estamos siendo profundamente desiguales. Sí, claro. Y la discriminación es una desigualdad en cualquier sentido. La discriminación es un acto de desigualdad, de un trato desigual, por razón de un color de piel, por razón de género, por estatus económico, por nacionalidad. La xenofobia también es una forma de discriminación, y nosotros no conocíamos esos términos hasta que tuvimos un proceso migratorio, que es la xenofobia. Bueno, y todo lo que lleve discriminación lleva odio. Y en este momento en el país tenemos una ley que yo califico que es una ley que es como un cazabe mojado entre las manos. Hay que tener muchísimo cuidado con el uso de las redes sociales, que es la ley contra el odio y la convivencia pacífica. Y cualquier acto de discriminación por vía de una querella penal pudiera utilizarse esta ley como un mecanismo para controlar actos de discriminación. Entonces estamos en un país donde tenemos que sabernos manejar muy bien, porque hay un compendio de leyes novedosas que están orientadas a prevenir la discriminación y la ciudadanía las desconoce. Sí, ciertamente. Yo quisiera partir este tema, ¿no? Sobre cuál puede ser la diferencia, doctora, entre aquello que llaman derecho de admisión y discriminar, por lo menos dentro del contexto de lo que es un local o un establecimiento físico. Es decir, hay una línea delgada entre una cosa y la otra. ¿Dónde está ese punto, esa diferenciación, ¿no? Bueno, figúrate tú que muchos locales se reservan el derecho de admisión, y vamos con el prototipo del vestuario. Se reservan el derecho de admisión. Lo he visto acá en Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz. Está abierto el restaurante, pero tenemos una actividad, entonces nos reservamos el derecho de quién va a ingresar, porque hay una reservación total o parcial. Entonces estudian. El derecho de admisión, el local tiene que tener unas pautas establecidas. Ejemplo, el vestuario es una de ellas. Que la persona no ingrese en estado de ebriedad o bajo el consumo de alguna sustancia. Pero la línea es delgada porque se puede tornar de que usted me está discriminando, porque si yo utilizo ropa muy casual y de repente en ese sitio tiene que entrar con ropa formal, bueno, no lo sabía, pero necesito ingresar. Entonces, ese derecho de admisión hay que saberlo manejar muy bien,
el local o Ujú. el centro comercial tiene que tener muy bien definido cuáles son esas reglas de admisión. Y la globalización implica que esas barreras cada día se vayan difuminando, Víctor. Ujú. No podemos continuar pensando de que como hace 15 años atrás no existía el mundo globalizado que Sí, tenemos claro. hoy, entonces un poco de adaptación, no es bajar las normas, pero sí tenemos que adaptarnos porque esta cantidad de leyes que ha promulgado la Asamblea Nacional que no se conoce, puede considerar que muchas de esas reglas o normas que tienen los locales o centros comerciales transgrede el principio de igualdad, porque todos los hombres y mujeres nacemos libres e iguales ante la ley, tenemos los mismos derechos y oportunidades. Entonces, que un local se reserve el derecho de admisión, bien, tú puedes decidir ingresar o no, o buscas otro local donde te puedan permitir el ingreso. Pero es muy delgada la línea, y este tipo de situaciones que evidenciamos a través de las redes sociales, porque no hay una información oficial, el comunicado que acabas de leer es un poco escueto. Total. Entonces nos estamos manejando en base a lo que estamos observando en las redes sociales, y eso también es peligroso. Sí. Ahora bien, es importante, ¿no?, también poner sobre la mesa este tema en particular reciente sobre, bueno, aquello que podemos llamar un comportamiento adecuado o permitivo dentro de lo social, y algo que definitivamente sí estaría, digamos, fuera de las normas. Es decir, si hay una pareja gay o lesbiana en un centro comercial o en un restaurante, que también ha ocurrido, y tienen una demostración de afecto, y esta demostración no precisamente tiene un componente sexual, esto debería ser permitido como lo es permitido en otras naciones, ¿no? Igualmente si la pareja es heterosexual. Ahora, yo creo que lo grave aquí, y es donde por supuesto interviene el tema de la moral, las buenas costumbres, cuando ya hay un componente sexual dentro de lo público. ¿Sería así, doctora? ¿Será que esto no se diferencia lo suficientemente? Mira, todo comienza con la educación. Si una pareja heterosexual va tomada de la mano, no nos escandalizamos. Claro. Pero si una pareja homosexual va tomado de la mano y no hay ningún comportamiento sexual, sino es un comportamiento afectivo. Total. Entonces, ¿por qué el escándalo? Porque es una demostración de afecto. Yo he visto hombres que son heterosexuales y tienen mucho tiempo sin verse, claro, y se tienen afecto, y ahí viene el abrazo, incluso hasta el beso en la mejilla. Entonces, no debemos escandalizar actos o demostraciones de amor en público, y si hay niños, hay que educar. Exacto. Mamá, ¿qué hace esos dos chicos agarrados de la mano? Bueno, una demostración de cariño, así como tú y yo, o nos podemos tomar de la mano, tu mamá y tu papá se toman de la mano, porque allí es donde está la educación. Exacto. Cuando se pasa a mayores, porque yo he visto comportamientos de personas heterosexuales totalmente reprochables en público, claro, entonces también eso hay que protestarlo. Y si es una pareja indistintamente de su orientación sexual, yo creo que allí sí tiene que haber un abordaje de comportamiento. Yo tengo un amigo árabe que me dice, hay situaciones que solamente se hacen en la habitación. Exacto. Y es la cultura árabe. Sí, entonces, ¿cómo dos sujetos, conforme a lo que ellos narran, por ir tomados de la mano, se le hace el llamado de atención, claro, en base a que hay familia? Entonces allí viene el componente de la moral, Víctor, que es moral para ti y que es inmoral. O sea, ¿cómo tú me defines, por ejemplo, que estén sentados con los hijos y de repente el papá esté chateando con una amiga? Exacto. Entonces, ¿qué es más obsceno o qué es más perjudicial para ese niño? Que el papá esté chateando con la otra y no le esté prestando atención al momento de la comida o en esa reunión familiar. Entonces, mira, que es un tema bastante complicado, porque lo que es moral para ti, para mí no lo es. Claro. Sí. Entonces, allí es donde tiene que entrar la legislación a regular. Y yo creo, Víctor,
con temor a equivocarme, que estando en el mes del orgullo gay, caramba, cierto. Este es el mes del orgullo gay, se presenta esta situación y figúrate que hoy nosotros estamos en una radio conversando del tema. Entonces, creo que se posicionó muy bien el tema, porque el 28 de junio es el Día del Orgullo, pero todo este mes. Y si tú analizas las redes sociales, te va a salir la bandera, te van a salir comentarios. De hecho, recientemente una figura pública salió con su pareja besándose y bueno, que a nosotros no, o sea, ¿cuál es la novedad? Claro. Y ocurre esto en un sitio público de la Gran Caracas, ayer hasta una protesta, y entonces uno se pregunta, ¿es un litigio exitoso? Es la aplicación de una incidencia para llevar a la sociedad e incluso poder activar el aparato del Estado y llegar a la Asamblea Nacional con alguna propuesta de ley, porque es que me parece que la coincidencia es muy fehaciente. O sea, se presenta en junio, se logra activar la comunidad, van y protestan y no fueron 5 que fueron a protestar, llevaron pancartas, pitos, como bien narraste. Entonces, me parece que detrás de todo esto hay una coincidencia muy evidente, pues, para posicionar el tema de los derechos de la comunidad LGBT+, que son los mismos derechos que tenemos los demás. Sí, claro. O sea, ellos no van a tener ningún otro derecho paraguas, son los mismos derechos que tenemos todos. Claro, sí, da mucho que pensar, por supuesto. Toda esta situación, doctora, de hecho, bueno, fue uno de los comentarios que emití dentro de la noticia que publicamos acá en la cuenta de la radio a título personal, es que definitivamente hay un vacío entre esta ley de discriminación, ¿ok?, y los hechos. Pareciera entonces, yo no soy profesional del derecho, pero alguna información recibí, por supuesto, en la universidad, que el vacío está en la falta de un reglamento. ¿Es así? Bueno, figúrate tú que nosotros tenemos vigente una ley orgánica contra la discriminación racial. Exacto, racial. Racial. Esa ley fue promulgada hace un tiempito y tuvo una ley de reforma de la ley orgánica contra la discriminación racial y está totalmente vigente a partir de octubre del año 2021. 2021 es decir, bastante cerca. Claro. Y esta ley es contra la discriminación racial. De hecho, este año el Estado venezolano será evaluado para ver cuáles son los avances que él ha tenido en relación a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Cuando te hablo de discriminación racial es aquello que tiene que ver por la raza. Esto viene adoptado y es importante que las personas no se confundan. Esto es discriminación basada en la raza, en el color de nuestra piel, en nuestra descendencia, en nuestro origen nacional o étnico, que es la xenofobia que te comentaba, y esta discriminación puede ser directa e indirecta. Entonces, es discriminación racial la ley orgánica que nosotros tenemos vigente en nuestro país. Ahora bien, en el capítulo que tiene la Constitución en relación a los derechos humanos y garantías y de los deberes, cuando nosotros leemos la igualdad ante la ley, que es el artículo 21, todas las personas son iguales ante la ley en consecuencia. Tenemos un trato igualitario. No se permitirán, ordinal 1, discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que en general tengan por objeto, por resultado, anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de la persona. Este ordinal primero del artículo 21 constitucional fue el fundamento de ley para la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, ¿qué ocurre con la comunidad LGBT+Q? Ellos no van a tener más derechos que las personas heterosexuales. Y por eso que insisto, es un tema de educación. Entonces, esta ley orgánica es contra la discriminación racial y está en un mandato directo que asumió el Estado venezolano cuando fue suscriptor de esta convención, es
para la discriminación racial. Entonces se tiende a confundir, tenemos o no ley que proteja a la comunidad. Bueno, todas las leyes protegen a todos los venezolanos que se encuentran dentro o fuera del territorio nacional. Entonces tenemos una protección como ciudadanos venezolanos. Claro. Pero la educación es la que nos está fallando. Y hace muchos años fue presentado propuestas de ley y siempre se ha quedado engavetado. También recordemos que estamos en un año electoral y hay ciertos grupos que siempre, bueno, es un año electoral, bueno, vamos entonces a activar nuestra propuesta para ver si somos escuchados. Yo tengo conocimiento que hay grupos dentro de la comunidad LGBT más y bueno, ellos han tratado de posicionar el tema, de visibilizar las situaciones de discriminación, porque cuando ellos utilizan alguna vitrina, un espacio público, siempre vas a escuchar que han sido discriminados. Entonces la narrativa es cómo nos ha discriminado la sociedad, pero hay casos de homosexuales, cualquier integrante de esta comunidad totalmente exitosos, profesionales, comerciantes exitosos, o sea, hay de todo. Hay de todo. Sí. Bueno, en este caso, la palabra fundamental es la educación con los niños, esas personas que tanto se preocupan por los niños. Bueno, el trabajo lo tienen ellos como padres, ¿no? Educar, informar, porque la gran pregunta es, bueno, ¿cómo hacen en otras naciones, en España, Francia, cuando esta situación y que es totalmente público? Sí, claro. Es decir, allá no es una novedad que dos hombres o dos mujeres estén agarrados, así como tampoco es novedad que un hombre y una mujer estén tomados de la mano. Claro. Entonces, ve que el derecho internacional sí ha avanzado y el que se ha quedado atrás es el derecho de nuestros países. Todos los seres humanos, ya te mencioné, que nacen libres e iguales en dignidad y en derecho. Y esta es esta es la razón y la conciencia que debe importar. Si todos nacemos libres e iguales, bueno, ¿cuál es la diferencia que de repente se tenga un color de piel o se tenga una orientación sexual? Porque el ser homosexual es una orientación sexual, pero no lo disminuye a él en sus derechos ciudadanos. Sí, y yo pienso que estas empresas, sobre todo masivas, de cara al público, como puede ser un centro comercial o un restaurante, pues merecen de una asesoría jurídica, ¿no? Como para recibir precisamente información como la que usted nos está hablando, porque para los mismos vigilantes, ellos mismos lo decían, mira, estoy cumpliendo con mi trabajo, ¿no? Quizás ellos en lo personal nada que ver, tienen otro... Estamos seguros que el personal de vigilancia, esa fue la instrucción que le dieron. Sí, señor, claro. Tendrán otras cosas por qué pensar que estar allí especialmente, personalmente detrás de eso, pero bueno, siguen reglas, ¿no? Para preservar su trabajo, pero ahí como que también las empresas pues requerirán, ¿no? De esa asesoría. Ya entrando en el panorama general, ¿no? En el aspecto general del tema de la discriminación, ¿cómo va Venezuela en cuanto a políticas efectivas? ¿Realmente se ha avanzado a diferencia de otros años o sigue teniendo camino por transitar? Mira, yo pienso que tenemos muchísimo camino por transitar porque tenemos un grave problema en nuestro país. Se promulgan leyes y somos un país robusto en leyes, pero no son efectivas en su cumplimiento. Porque si le preguntamos al oyente, ¿conoces la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial? Te va a decir, no, yo no sé qué es eso. Claro. Y si te preguntan y sabes que hay una ley de reforma a la ley orgánica contra la discriminación racial, te va a decir que no conoce nada de eso. Y si yo le pregunto, ¿conoces la ley del odio? He escuchado algo. Bueno, cualquier acto discriminatorio que se realice puede derivar en una activación de la ley contra el odio y la convivencia pacífica, conocida más comúnmente como la ley del odio. Y todo esto obedece a mandatos de declaraciones y pactos que ha firmado nuestro país. Es decir, que nosotros no somos una isla en el mundo, nosotros dependemos. Si suscribimos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, bueno, entonces tenemos que acatar evaluaciones periódicas, acatar la promulgación de leyes. De hecho, la ley orgánica
sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia deriva de la Convención de Belén do Pará, que recientemente cumplió un aniversario. Entonces tenemos que adecuar nuestra legislación a conocer y ampliar los derechos. Conocer y ampliar los derechos significa que todas las personas debemos estar amparadas en las mismas oportunidades y derechos. Y cuando te hablo de la comunidad de la Liga LGBT+, siempre ha sido un tema que va de la mano con actos de discriminación. Cualquier parte del mundo te va a comentar la comunidad que han tenido que luchar para poder incluso ser escuchados. Y esto ha sido, es una comunidad estigmatizada, pero que han logrado posicionar y no tener más derechos que los demás, simplemente que a ellos también se les reconozca, ejemplo, el matrimonio, porque lleva implícito un tema patrimonial. Muchas personas lo verán, bueno, pero ¿qué importa si ya en la práctica conviven? Bueno, pero es un tema patrimonial. Entonces, lleva otras profundidades que no es simplemente que el otro me acepte. No es tanto que el otro lo acepte, sino que él pueda, ejemplo, en materia sucesoral, bueno, mi pareja y yo tenemos este cúmulo de bienes y yo era su pareja legalmente. Entonces yo soy su heredero. Entonces vean que no es solamente que el otro me acepte porque me acepte, no, es un tema patrimonial, es un tema que lleva implícito muchísimas aristas que nosotros pasamos desapercibidos. Sí, igualmente dentro de esta comunidad estoy ahorita también pensando, los transgéneros están muy limitados para lo que tiene que ver el empleo, por ejemplo, ¿no? Están ellos digamos, muy limitados, no solamente acá en Venezuela, en el mundo, ¿no? Se ven algunas excepciones, quizás en algunos países de España, pero realmente es todavía muy difícil, ¿no? Que se le dé, digamos, la amplitud de vida a esta comunidad en cargos, digamos, regulares, ¿no? Normalmente siempre van hacia un sector y en el peor de los casos, pues la única alternativa que les queda es la prostitución, que es lo más lamentable, ¿no? Claro, y por eso que volvemos a la estigmatización de la orientación sexual. Figúrate, si alguien va a buscar un empleo, y allí sí te hablo de la ley orgánica contra la discriminación racial, imagínate que vaya con los cabellos de color púrpura y tenga tatuajes, y resulta que va a atender al público, y el patrono diga, pero ya va, como esto va a ser la cara de mi empresa, entonces pudiera él ubicarse, ¿no? Yo estoy buscando un perfil, pero el hecho de que la persona tenga el cabello púrpura no le limita sus condiciones y sus actitudes y destrezas. Y el hecho que la persona tenga un tatuaje, bueno, también tiene solución. Mira, utiliza suéter porque hace mucho frío dentro de la oficina y bueno, tienes que taparte el tatuaje. Entonces, allí estamos como el derecho de admisión y no ser discriminado. Entonces, todo eso va de la mano con la educación. Y figúrate tú que el tema de la moral es cuestionable, porque es un concepto muy amplio. Lo que es para ti, tal vez para mí no lo sea. Vivimos en una sociedad que continuamente se escandaliza, pero pasa desapercibido muchísimas cosas que son más perjudiciales. Por ejemplo, la música que escuchan nuestros niños en los centros comerciales, en una plaza, con un género de música, eso no escandaliza, más bien los papás graban y suben a sus hijos con eso de fondo. En el transporte público, doctora. Exacto, entonces se escandalizan por cosas, se escandalizan, disculpa, por cosas como lo del sábado, pero más de uno allí ha puesto que después que salió del centro comercial, o puso la canción en el carro, o en el mismo autobús, escucharon, sobre todo las canciones, algunas canciones de género urbano que tienen un alto contenido grotesco y vulgar. Exacto, y allí tiene la cosificación de la mujer, tiene un lenguaje explícito, y suben a sus hijos y permiten que sus hijos escuchen, porque yo no puedo controlar la música que lleva el señor del transporte público, no puedo controlar la música que tiene el centro comercial o la tienda en específico. Entonces, ¿por qué nos escandalizamos con ciertas cosas y con otras no? Entonces, en un futuro Venezuela tiene que ir encaminada
no a crear otros derechos para proteger a la comunidad LGBT más Q, es prevenir estos actos de violencia, porque incluso yo no dudaría en pensar que el Ministerio Público, al darse cuenta de que esto ocurrió y que es una noticia criminis, una noticia de carácter público, pues inicie la designación de alguna fiscalía para que investigue qué realmente ocurrió. Y los hechos, creo que hubo una agresión física para alguien de la comunidad, porque logré ver un video que dijo que sí, que esa señora me atacó. Entonces, es una situación que, como la desigualdad, lleva al odio, porque ese es el punto, Víctor. Cualquier acto de discriminación profundamente es un acto de odio. Entonces, a través de la ley contra el odio, debemos tener muchísimo cuidado, incluso hasta con los comentarios. Si tú revisas una noticia de carácter público, tú vas a ver comentarios incluso de desearle hasta la muerte a esa persona, porque se convierten en tribunales. Entonces, detrás de una pantalla, la cantidad de cosas que te pueden decir, tú te quedas impresionado, y la gente no sabe que por ese mensaje que envió puede ser rastreado en su usuario una dirección IP, y te pueden ubicar perfectamente desde qué correo, desde qué número están escribiendo, y te pueden aplicar la ley contra el odio a través de una querella privada, efectiva, una experticia ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, pero hasta que no lo conozcan y no lo vivan en primera persona o una persona cercana, no van a parar de ser jueces a priori de situaciones, pues, que solamente lo que tú tienes es un paneo de algo que pasó, porque no tienes como tal la certeza de que cómo pasaron los hechos. Sí, ojalá toda esta situación y las anteriores, porque hubo una pizzería en la Castellana hace unos años, 2 años, que vivió una situación similar con una pareja que estaba bailando. Ojalá esto active de verdad el debate y una regulación más clara, ¿no?, en torno a este tema, y que hayan políticas más inclusivas con verdaderos, pues, límites, pero va más allá ya, en este caso, pues, del deber ser comportamiento en general de las personas en lugares públicos, independientemente de su preferencia sexual, ¿no? Vamos a hablar. Y saber que casualmente, recopilando información para prepararme para tu entrevista, vi que la gran cantante española Natalia Jiménez, ella recibió un acto de discriminación en un restaurante en los Estados Unidos. Estaba en una gira, y pues estaba ella hablando por teléfono con su hija en español, y habían en una mesa al lado chicas hablando mucho más fuerte en inglés, y el restaurante sacó al artista diciendo de que su voz molestaba, y ella alega de que, bueno, era porque estaba hablando en español, y de que esto se presenta en cualquier parte del mundo, sin importar que es una artista de talla internacional. Y ella se grabó llevándole un mariachi y cantándole Cielito Lindo, precisamente a ese mismo restaurante que le aplicó un trato discriminatorio a ella. Sí, es increíble que estemos hablando, que estemos viviendo esto y hablando de esto en pleno siglo XXI, ¿no? Avanzamos a nivel tecnológico, llegan cosas maravillosas como la inteligencia artificial, pero no hay evolución en cuanto a la inteligencia humana, y se llegó hasta a decir que después de la pandemia íbamos a ser diferentes. Bueno, aquí seguimos con los mismos temas, ¿no? Realmente. Vamos a hablar, doctora, acerca también de cómo está el Estado, ¿no?, en cuanto a las víctimas de discriminación de género. ¿Cómo está actualmente el país en ese sentido? ¿Se ha avanzado? ¿Hay realmente apoyo en este aspecto? Mira, la Defensoría del Pueblo, tengo conocimiento que recibe denuncias de cualquier tipo, porque es la Defensoría del Pueblo. He conocido que a través de las organizaciones de la sociedad civil hay muchas que se dedican al abordaje de la comunidad LGBT más Q, y son los que procesan denuncias y le brindan esa orientación de tipo psicojurídica, pero hay mucho vacío, y tenemos muchísimas normas de carácter internacional. Tan solo por hacerte un paneo, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la base para poder amparar todos los derechos humanos de las personas.
tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, también lo que son conocidos como los DESCA, los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tenemos todas las formas de eliminación, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la misma discriminación contra la mujer, conocida como la CEDAW. Tenemos muchísimas convenciones y tú te dices, bueno, todo esto es el marco del derecho internacional que de allí se puede utilizar para hacer alguna propuesta de ley. Yo creo que debería, si no es que ya lo tiene, la comunidad LGBT más Q, pues apoyarse en este tipo de incidentes para ser escuchado y tener alguna ley que les permita a ellos pues el trato igualitario para acceder al empleo, para estar en sitios públicos. Y yo creo que la estigmatización, Víctor, viene porque se confunde la libertad con el libertinaje. Basta observar el mes del orgullo gay, el día gay, ¿cómo se van a presentar ustedes de cara a cualquier actividad pública que puedan realizar? Bueno, creo este año, no sé si la realizarán, porque las actividades políticas no sé si cómo estará ese en cuanto a la movilización. Pero entonces tú ves el día del orgullo gay desnudos, con bailes inadecuados e impropios en sitios públicos, con muestras, bueno, grotescas. Entonces tú dices, bueno, quiere respeto a la comunidad, y cómo la comunidad se va a presentar como un libertinaje en una vía pública. Entonces creo que la orientación ha estado muy mal y por eso sigue estigmatizada, porque yo que soy madre de una niña de 7 años, ¿cómo sería explicarle, mira, él es un homosexual, él es una lesbiana, es un travesti, y resulta que está desnudo, lleno de brillo, de lentejuela? Entonces creo que ha sido muy mal el ejemplo que se ha dado en ese sentido, y eso, en vez de avanzar en la educación, ha hecho que se radicalicen las posturas. Claro, y además que es un mensaje contradictorio, porque, a ver, estás pidiendo respeto, ser tratado igual, estamos apoyando, digamos, esa causa de los medios para todos los grupos, pero entonces, en la lucha de tus derechos, que debería ser algo mostrado pues con más sobriedad, lo que se ha mostrado hasta todo este tiempo es un acto muy similar a un carnaval. Exactamente. Y otra cosa que también se le critica es, ustedes están en contra de, por ejemplo, un matrimonio de una pareja lesbiana. Van a ser padres. Pero ¿cómo quedó embarazada la pareja? Bueno, a través de un in vitro o un amigo. Entonces tú ves a una de las dos que Dios la creó femenina, vestida de hombre, y a otra vestida de mujer con el niño entre los brazos. Entonces están simulando una familia. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Son lesbianas, entonces una está vestida y tiene el comportamiento totalmente masculino, y la otra es totalmente femenina. Entonces, a veces son temas contradictorios que el abordaje psicológico tiene que estar presente, porque nosotros podemos tener muchísima educación, pero las personas que están dentro de la comunidad requieren, al igual que nosotros, ayuda psicológica, para nosotros poder entender muchos temas. Por ejemplo, el travesti, ¿qué pasa con él que no se siente cómodo en su propia piel? Porque hay homosexuales totalmente hombres, que tú los ves y dices, no te puedo creer que seas homosexual. Sí, a mí me gustan los hombres, me enamoro de los hombres, y tú ves que es un hombre, ahí no anda con ningún tipo de otro comportamiento que sea insinuante. Entonces creo que para poder ejercer tus derechos no debes mostrarte de una forma irrespetuosa ante la sociedad, porque fuera muy distinto la percepción de la comunidad LGTBQ cuando tú te presentas como profesionales solventes, estudiantes de todos los niveles, que sea totalmente diverso, y te presentes con muchísimo respeto ante la sociedad, y no precisamente, como bien lo dijiste, Víctor, el día de las marchas gay, que parece, bueno, un carnaval de Río de Janeiro. Sí, claro, sí. Que eso también, bueno,
añadiendo un componente político viejo, era como cuando aquí se protestaba con bailoterapia, ¿no? O sea, es un tema Ajá. que de verdad... O con salsa y cacerolazo. Sí, exacto. Y le pones la salsa a la cacerola. A ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos armando una fiesta o estamos exigiendo derechos? Es un tema de coherencia, de revisión para tener un comportamiento lo más coherente posible, ¿no? Porque si no se pierde la credibilidad. Y yo creo que también eso es una revisión que la comunidad debe hacerse. Es decir, bueno, ¿cuál ha sido nuestro comportamiento a la hora de manifestar nuestros derechos? Y también algo que critican, bueno, ciertos grupos hetero, no sé cómo lo ve usted, que ellos sienten ahora como que hay una imposición de los derechos. Entonces, también hay que ver, ¿no?, la manera, es decir, exige tus derechos, pero no seas tampoco agresivo o agresiva en la exigencia de los mismos, ¿no? También es importante ese Y que aspecto. no van a haber otros derechos que te van a amparar por ser Exacto. Sí, homosexual, lesbiana, travesti, transgénero. sí, Son los mismos derechos que tiene cualquier claro. ciudadano. Entonces, cuando me hablas de respeto e inclusión, bueno, ¿dónde no te han incluido? ¿Pudiste estudiar? Sí. En público o en privado, sí. ¿Te negaron el acceso a la educación universitaria? No, son profesionales. ¿Te han negado un empleo por razón de tu orientación sexual? ¿Cuál ha sido la limitación? Pero hay comportamientos que quedan en privado, Claro. y eso es para heterosexuales y homosexuales. Y figúrate, Víctor, que yo creo que el Estado, de que no te hablo de gobierno, sino el Estado, Exacto. está en un momento muy importante porque él pudiera tomar este tipo de situaciones porque tiene la obligación de prohibir y abordar el tema de la discriminación por el motivo de la orientación sexual, por la identidad de género, por la expresión de género, por el carácter los caracteres pues que implica esto, y poder asegurar que estas personas que pertenecen a la comunidad de la Liga LGBT más Q puedan disfrutar de todos los derechos humanos en igualdad de condiciones. Pero el abordaje del Estado siempre va a estar el acceso a la educación es gratuito en Venezuela. Tú puedes escoger estudiar en una universidad pública o una universidad privada. ¿Se te ha negado el derecho por tener tu orientación? No, entonces, bueno, allí no se te ha violado ningún derecho. ¿En algún centro de salud se te ha negado la asistencia médica por ser gay? No, entonces, claro, ¿cuál es la violación? Y creo que es un tema más de posicionamiento en redes sociales porque a fin de cuentas, a ti lo que te interesa pues es que puedas trabajar, puedas estudiar, puedas tener derecho a la salud, al poder judicial. Imagínate, no me tomaron la denuncia por ser gay, o sea, ¿cuándo ha pasado eso acá? O quién puede asegurar que eso le pasó y que pueda brindar esa declaración? Entonces creo que el Estado tiene en este momento este tema obligatorio de poder abordar y prohibir cualquier acto de discriminación. Y tú vas a escuchar a cualquier representante del Estado decir que en Venezuela se garantizan todos los derechos humanos. Todos los derechos humanos se garantizan en Venezuela. Entonces, la persona que alegue que ha sido discriminada por razón de su orientación sexual, bueno, tiene el deber de demostrarlo, no simplemente alegarlo, debe demostrarlo para sancionar a ese funcionario que ha practicado ese acto de discriminación y desigualdad. Sí, evidentemente. A nivel racial, ya no solamente abordando el tema de la comunidad LGBTI, ¿qué tanto está el país? Sobre todo también, digamos, bueno, yo creo que a nivel de un empleo regular, ordinario, no debería haber mayor aspecto, por lo menos no se conocen denuncias al respecto, pero, y no solamente Venezuela en este caso, a nivel general, a nivel de los grandes medios de comunicación, las grandes cadenas de televisión, el cine, todavía está presente discriminación, es decir, no se ve una paridad, ¿no?, de distintas razas, por ejemplo, en una película, en una novela, en un programa de televisión. Es algo que se ha avanzado en ese aspecto, todavía sigue la debilidad, ¿no? Bueno, yo pienso que sí existe debilidad porque figúrate tú, las grandes películas todas están dominadas por hombres, grandes actores.
para que una actriz pueda llegar a una película. De hecho, incluso he escuchado que en el tema del cine más ganan los actores que las actrices. Sí, sí. Y son del mismo nivel, con premiadas, con diversos galardones, y ellas ampliamente lo han narrado. También hemos visto prácticas inadecuadas y hasta de abuso sexual en el cine, en la gran pantalla. Entonces, figúrate cómo la maldad del ser humano siempre está presente. En nuestro país, pues, tenemos vigente esta ley que te mencioné, que es de octubre del año 2021, y ella tiene como mecanismo, es un mecanismo para prevenir, atender, erradicar y sancionar la discriminación racial en cualquiera de sus manifestaciones, garantizando a toda persona y grupos de personas el goce y ejercicio de sus derechos y deberes consagrados tanto en la Constitución, las leyes, los pactos, los convenios relativos a los derechos humanos suscritos y ratificados. Entonces, es un derecho humano el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Figúrate tú que es un derecho que muchos dicen, bueno, ese es un derecho que da para mucho. El libre desarrollo de la personalidad es eso que tú vas descubriéndote, te vas conociendo a ti mismo, y en el sentido de ese derecho tenemos decisiones que hoy en día son utilizadas, ejemplo, para la disolución de los vínculos matrimoniales. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, que un día, bueno, yo amanecí y yo estaba casada con Víctor, le dije, Víctor, ya, mira, no te amo, me voy a divorciar de ti. Antes, yo tenía que justificarle al juez que en qué de las causales del 185 del Código Civil usted había fallado para yo justificar mi petición de divorcio, mi solicitud de divorcio. Y hoy simplemente es con que yo diga, yo me quiero divorciar de Víctor, por ese principio del libre desarrollo de la personalidad. Entonces tenemos una ley bien robusta, tiene su acceso a la justicia, tiene el deber de transmisión y difusión de mensajes, y allí vamos a hacer un ejercicio, saber si el Estado en esa corresponsabilidad con los diversos actores que formamos parte de la sociedad, hay los mensajes para prohibir cualquier acto contra la discriminación racial, porque he visto la televisión nacional y no he visto ninguno de estos mensajes para prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación. Entonces, ven cómo tenemos una legislación robusta, pero que no se aplica. Que no se aplica, sí. Oye, además que estamos tan distraídos cada año por una elección, por algún componente político. Entonces, en este tipo de cosas, que es lo que de verdad nos hace crecer como sociedad, no avanzamos porque estamos en una peleadera y una distracción electoral, ¿no? A veces también porque les conviene entendernos así. Gracias, doctora, por su tiempo en, bueno, darnos respuestas claras y, bueno, permitirnos también a todos, ¿no?, en nuestros distintos roles, pues reflexionar, y esperamos que esta conversación pues sea un primer paso para los cambios en los medios, en las empresas, en el Estado mismo, que se logre avance, porque al final lo que todos queremos es respeto, tener derechos, pero también estar consciente de los deberes para que exista ese adecuado equilibrio. Sus cuentas en redes sociales, díganos por favor su canal de Telegram y todo lo que tiene a nivel de contenido informativo. Bueno, esta vez le anuncio a toda tu queridísima audiencia que ya tenemos un sitio web. En ese sitio web, todo en minúscula, marielamolero.com, pueden ingresar y van a tener todos los links de las diversas redes sociales que manejo, y desde ya invitándolos a mi canal YouTube. Allí tenemos una cápsula de cerca de los 30 minutos que precisamente abordé el tema de la discriminación, porque como manejo también la materia indígena, conozco de situaciones de discriminación que nosotros invisibilizamos y normalizamos, y ocurre con la Liga LGBT+Q, y no debemos asociar solamente la discriminación con estos grupos específicos, sino que en cualquier momento, incluso si nos vamos a postular un trabajo, ¿hablas inglés? No hablo inglés. Entonces, bueno, estamos buscando un perfil que sí lo hable. Bueno, pero podemos utilizar un traductor. Entonces, esos son pequeños detalles que pueden
convertirse en un acto de desigualdad y discriminación. Totalmente. Entonces los invito a todos a visitar mi sitio web, a unirse a mis redes sociales y mandarle un abrazo a todos los ciudadanos venezolanos, sean heterosexuales, sí, o pertenezcan, claro, a la Liga LGBT+Q, y bueno, recordándoles que lo mejor que podemos hacer cada día es ser buenas personas. Así es, qué bonito. Ya saben, ahí de todas maneras, para quienes nos van a ver o nos están viendo en el video, tienen la página web de la doctora para que a su vez se entrelacen, en todas sus redes. Entérate de lo más actual, con la mejor compañía y la mayor energía. Es Café Vital, el sabor